Por favor, cámaras, señoritas, caballeros. Cámaras, cámaras. Acá, a ver. Cámaras acá en la otra pantalla. Bien, entonces, ¿me están escuchando? Sí. Sí, señor. Bien, Señor. gracias por responder. Estábamos hablando, pues, precisamente de los aportes que hizo Watson, los aportes que hizo Pavlov en su tradicional condicionamiento clásico para determinar un poco lo que tiene que ver con pues los aprendizajes, las conductas operantes, los estímulos provocadores, los estímulos discriminativos, reforzantes, aversivos, y toda esa terminología que se utiliza muchísimo en los análisis experimentales de la conducta, ¿sí? En donde se habla digámoslo así, como una tríada, en donde se habla de la situación, en donde se habla de la conducta y se habla de la consecuencia. O sea, no hay que dejar de lado, pues, precisamente todo ese enfoque, porque es lo que plantean estos psicólogos o filósofos o fisiólogos que tanto le aportaron a la psicología como ciencia, ¿sí? Les decía que Watson en su momento, que preparó, pues, prácticamente el conocimiento del conductismo en el mundo de la psicología y en el mundo de la ciencia, y que le dio la importancia que la psicología tiene como ciencia, pues Watson influyó positivamente en eso, ¿sí? Porque, pues, todo lo que él trabajó en el laboratorio, todo lo que esto incluyó, pues permitió que hoy día inclusive se estén manejando todos esos procesos, todos esos aprendizajes a través de este tipo de manipulación de variables, de estímulos, de situaciones, que fue lo que él hizo. Pero como yo les decía antes del primer corte, Watson fue prácticamente despedido y sancionado porque, pues, no se podía hacer o no se debió hacer eso que él hizo con el pequeño Albertico, de enseñarle a que tuviese miedo, ¿no? Con la presentación de los objetos de los peluches, ¿sí? En donde él lo que hacía era asociar el objeto de peluche y inmediatamente con un martillo pegaba una lámina de acero, y pues eso le generaba al niño, pues, un gran temor. Aprendió a tener temor, entonces eso fue lo que se le cuestionó. Y no solamente eso, sino que también él generó, pues, un miedo generalizado o una ansiedad generalizada también, pues porque él cada peluche que le colocaba al frente de Albertico, pues lo asociaba con ese golpe fuerte en esa lámina de acero. Entonces, cada vez que el niño veía cualquiera de estos objetos de peluche, la respuesta del niño era, pues, era negativa, era de llanto, era de miedo, ¿no? De buscar un poco la ayuda de las personas que de pronto le puedan o le podían brindar en su momento seguridad, ¿ven? Y ahí lo que se planteaba es de que el ser humano o la especie humana lo que tiene son una serie de aprendizajes que en últimas hasta cierto punto son adecuados. O sea, si nosotros hablamos del miedo, si hablamos de la ansiedad, si hablamos del estrés, pues digámoslo que hasta cierto nivel
se puede decir de que eso es algo pues, funcional y nos ayuda a sobrevivir. Pero como las cosas de pronto se manejan de una manera inadecuada, pues eso hace que entonces esa ansiedad se incremente, se desborde por ciertas situaciones o contextos o consecuencias que hace que ya esa ansiedad pues, sea totalmente inadecuada, que ya ese miedo sea totalmente paralizante, ¿sí? Entonces eso tiene que ver muchísimo con estos elementos de aprendizaje con respecto al miedo, ¿sí? Y pues lo mismo hizo, y ustedes ya lo saben, creo que si nosotros hablamos un poco de Iván Pavlov, con el experimento de los perritos con su condicionamiento clásico, pues eso es análisis experimental de la conducta, ¿sí? Pero entonces, pues esos lineamientos tienen que ser traspolados precisamente para la especie humana, de cómo es que se adquieren los miedos, cómo es que se adquieren las fobias, cómo se adquieren la ansiedad, ¿sí? ¿Qué las genera y qué las mantiene? Si las mantiene algún factor interno, ¿sí? Si es algo que está en mi forma de pensar, o por el contrario es un factor externo. Entonces todo eso es lo que nos invita a estudiar un poco pues, el análisis experimental del comportamiento, ¿no? Todas esas consecuencias, todas esas interrelaciones, ¿sí? Pero entonces eso implica pues, una serie de presunciones básicas con respecto al sistema psicológico, ¿no? Sabemos de que pues, hay una serie de reglas, hay una serie de parámetros estipulados con respecto a la ética, inclusive en la época de los laboratorios, ¿sí? Cuando se trabaja con laboratorio, pues hay una serie de aspectos que determinan que se deben de seguir ciertos lineamientos éticos, porque pues no, inclusive con las otras especies, para poder ver de qué manera se le están haciendo daño a estas especies, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en segundo semestre de psicología, un profesor, Pablo Páramo, trabajamos pues, todo lo que tiene que ver con las cajas de Skinner. Y lo que se hizo fue pues, mirar un poco pues, todo lo que tiene que ver con la conducta respondiente, con el condicionamiento clásico, con las asociaciones, pero todo se tenía que trabajar bajo un criterio supremamente ético y profesional, ¿no? En donde todas las condiciones del laboratorio tienen que estar supremamente adecuadas, ¿sí? Entonces uno, allá, bueno, no sé cómo llamarlo, pero había un cuarto en donde estaban todas las raticas del laboratorio, todas esas ratas blancas del laboratorio, que le eran asignadas a uno y uno tenía que de cierta manera cuidarlas, ¿no? Porque pues si se enferma o pues si se muere, pues lógicamente no se va a poder trabajar. Bueno, pues si está enferma son variables externas, extrañas, que no, bueno, más que todo extrañas, que no van a permitir que se pueda generar ningún tipo de modificación del comportamiento. Entonces, cuando se trabaja eso en laboratorio, lo que se pretende hacer con esto es, y que lo vamos a ver en el transcurso de las diferentes sesiones, es cómo eso que trabajamos en laboratorio se trabaja en los procesos terapéuticos. Por eso yo les decía a ustedes que la parte clínica tiene mucho, va muy de la mano con este análisis experimental del comportamiento, más que todo por las técnicas que se utilizan para poder modificar comportamientos. Si ustedes miran en la plataforma, en cada sesión, pues hay una serie de casos clínicos, una serie de artículos que tienen que ver con pues, precisamente eso. Entonces, eso implica entonces que nosotros, con el análisis experimental de la conducta, nosotros podamos descubrir las relaciones funcionales
entre la conducta y sus determinantes ambientales. ¿Por qué? Pues porque nosotros no estamos distanciados del entorno ambiental. Ustedes saben de que el entorno ambiental influye de una manera tajante, de una manera muy marcada. Todo lo que yo recibo, de hecho, hemos escuchado a Emily Durkheim, este sociólogo, que nos dice de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. O hay otro teórico que también plantea de que el hombre nace salvaje y la sociedad lo educa, se encarga de educarlo. Entonces, es mirar, descubrir las relaciones funcionales entre esa conducta y sus determinantes ambientales. Y que estos determinantes ambientales, ¿sí? Marcan pues como la influencia de todo lo que tiene que ver con esos enfoques psicológicos, mentalistas, conductistas, porque pues antes hablaba de la relación estímulo-respuesta o respuesta-consecuencia, pero resulta que o sea, nosotros, los seres humanos, pues generamos procesos internos, procesos psicológicos internos, procesos de memoria, procesos de funcionamiento básico que hacen de que nosotros en esa forma de pensar tengamos como que esto lo podemos modificar. Si yo modifico esto, esto me va a facilitar lo otro, ¿no? Entonces ya no somos ese enfoque como tan mecanicista que se le critica al conductismo, a ese conductismo radical, en donde se dice que el estímulo genera una respuesta, la respuesta genera una consecuencia. Digamos que eso sería netamente el conductismo radical. Pero si le agregamos entonces ya la parte biológica, la parte del organismo, en la parte cognitiva, pues lógicamente ya sabemos de que eso genera pues como la interpretación diferente. Es decir, que las relaciones funcionales entre la conducta y las condiciones ambientales que las determinan también están siendo influenciadas por esa parte cognitiva, ¿no? Entonces, eso lo deriva y se trabaja en el análisis experimental de la conducta, ¿sí? Por más de que trabajemos condicionamiento operante, condicionamiento clásico, pues no hay que dejar de lado esa influencia ambiental o esa conducta o esa importancia del enfoque cognitivo, ¿sí? Entonces, eso genera una serie de análisis con respecto a lo que tiene que ver con los procesos internos que tenemos todos nosotros en varios momentos, ¿no? Algo así como los estímulos provocadores. Si nosotros hablamos de los estímulos provocadores, entonces estamos hablando de que el estar en contacto con cierto tipo de variables, de estímulos, pues entonces eso va a hacer de que generemos cierto tipo de respuestas. Son eventos que preceden regularmente a las respuestas y pues como su nombre lo indica, las provocan, ¿sí? Las desencadenan. Entonces, Pablo llamó a estos estímulos incondicionados, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el estímulo le genera una respuesta al sujeto, al objeto de estudio, que en este caso, si hablamos de Pablo, estamos hablando de su condicionamiento clásico con los perros, ¿sí? Entonces, eso llevó a que se tuviera que determinar de que existen unas respuestas como actos reflejos que biológicamente aparecen o que biológicamente, o la parte biológica desencadena ese tipo de respuestas. Y en este caso estamos hablando de la salivación, ¿sí? Porque eso es un acto reflejo. Pero él, pues lógicamente Pablo fue muy inteligente para trabajar esa parte del condicionamiento clásico y empezó pues lógicamente a trabajar ese condicionamiento
modificándole o agregándole ese estímulo neutro. Pero para que le funcionara adecuadamente, pues el perro tendría que estar deprivado de alimento. En los laboratorios de psicología, cuando yo estaba en segundo semestre, cuando trabajábamos con las ratas, a las ratas se le tenía que parar pues la alimentación, ¿no? Se le tenía que detener la alimentación para poderla deprivar. Y eso es lógico, porque si yo voy a trabajar una serie de conductas con ellas, con las ratas, pues entonces si están plenas de alimento en su organismo, es decir, en su estómago, pues están en lo que llama uno la saciación. Entonces no me van a responder. Entonces Pavlov trabajó precisamente eso, que necesito que el perrito aguante, no se le dé comida para que cuando se le presente la carne jugosa y deliciosa para el perrito, pues él empiece a salivar. Y ese es un acto reflejo. La conducta de la salivación, la respuesta fisiológica, eso es un tipo de respuesta, pues va a aparecer allí, demostrando cómo ese acto reflejo aparece cuando se le genera un estímulo. Pero si el perrito estuviese totalmente lleno, es decir, no tuviese hambre, entonces simplemente no me va a responder. Y todas las conductas que el perrito pueda emitir son como acostarse a dormir, como acicalarse, o rascarse, o dar vueltas por el espacio en donde está, pero no va a presionar palanca como yo quiero que presione, ¿sí? Entonces lo mismo pasa, digamos, en esa experiencia que yo tuve en los primeros semestres de mi carrera, en la Conrad, lo que se establecía era eso, ¿no? Nosotros, ¿qué queremos? Trabajar programas de reforzamiento continuo o programas de reforzamiento de intervalo variable, pero necesito que la rata me responda. Pero para que me responda tiene que estar deprivada de alimento. Entonces, fíjense que estamos hablando netamente de esos factores que desencadenan, o esos estímulos que desencadenan esas conductas. A ver. Señora. Profe, eso es lo que decía en la lectura, en un pedacito, digamos que cuando se va a aplicar un reforzador, como que no hay que quitar el alimento. Ponían el casito de un perrito, ¿sí? Entonces, digamos que ahí lo colocaban como los estímulos desencadenantes, que de pronto cuando se cohibía el alimento, el perrito podía llegar a tener otro tipo de comportamiento, ¿sí? Yo lo relaciono así. Pero tú estás diciendo de que no se les deprivaba de alimentos, o sí se les deprivaba. Que no se le debe. No se le debe. No, sí, claro. Lo que pasa es, por eso les decía yo, de que si el animal en este caso está totalmente saciado, pues seguramente para que me responda se va a demorar muchísimo, ¿sí? Se va a demorar muchísimo para que yo trabaje en laboratorio, o sea, no me va a responder porque pues, no va a ser llamativo para el perrito, para la rata, el alimento que yo le estoy presentando. Solamente va a funcionar cuando yo lo deprivo de alimento, ¿sí? Es decir, que si nosotros queremos generar modificación del comportamiento en esos ambientes de laboratorio, pues tenemos que trabajar de esa manera. No lo podríamos hacer de otra manera diferente. Entonces, digamos lo que sí, claro, eso que tú mencionas, pues que no sería adecuado, pues porque se está trabajando con seres vivos y que pues eso pues no sería lo más adecuado. Pero es lo que normalmente se ha hecho con el paso de los años, con el paso de los siglos, con respecto a cómo se ha comprendido un poco el comportamiento del ser humano de acuerdo a sus experimentos creados en ambientes de laboratorio que se tienen que generar, ¿sí? Lógicamente, si ya hablamos nosotros con personas, pues tendríamos que manejar otro tipo de asociaciones, ¿no? O sea, no me imagino una mamá negándole el alimento al hijo durante 3, 4 días,
para que luego ya responda adecuadamente a lo que yo quiero. ¿Sí? O sea, es que eso era lo que estaban cuestionándole a Watson con respecto a cómo se generaba la modificación de la conducta. ¿Sí? Pero como les digo, pues estos son experimentos que realmente son generados en laboratorio para así luego, ya mañana miraremos lo que tiene que ver con el análisis funcional de la conducta, ya miraremos algunos aspectos de lo que hace referencia al análisis funcional de la conducta, pero que pretende entonces determinar cómo el ser humano, con esa triada que es la parte ambiental, que es la parte de la conducta y de la parte de las consecuencias, empiezan a responder, ¿no? Pero en este caso, pues, son contextos netamente de laboratorio y pues se trabaja para eso, para traspolar la conducta para posteriormente generarlo en los seres humanos. Si miramos nosotros lo que ha pasado en estos 2 últimos años con el COVID, pues eso generó pues, la existencia de este virus, pues generó que se generara, valga la redundancia, en laboratorio, experimentos que están inoculándole el virus en las ratas, en los simios, para poder mirar si esto que yo creé, el laboratorio, esta medicina que yo creé, realmente está quitando la presencia del COVID, el virus, ¿no? Y para que sucediera eso, pues lógicamente, supongo yo, que murieron muchos animales que estaban en ese laboratorio, ¿sí? Pero pues eso está así como estipulado, puede sonar como muy tétrico, como muy molesto, pero pues de cierta manera eso es lo que la ciencia se ocupa de eso para poder generar cambios a nivel del comportamiento o para la salud en últimas de nosotros, los seres humanos, con todas estas vacunas que se han creado para favorecernos a nosotros, contra la malaria, contra el sarampión, contra el virus del VIH, ¿sí? Entonces, pues realmente todo eso lo han venido trabajando y eso se hace pues en laboratorio para poder generar pues como una evolución. Y eso es lo que ha venido pasando y eso es lo que se encargan los científicos de mirar todo ese proceso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Hasta allí? Ok, entonces, bueno, eso es lo que planteaban con respecto a esos estímulos provocadores que pues Pablo los llamó estímulos incondicionales, ¿no? Pero para que funcionara, para que todo este proceso fuera interesante, pues tienen que existir estímulos reforzantes, ¿sí? Entonces vemos una situación que genera o que provoca una respuesta y esa respuesta genera entonces una consecuencia, ¿sí? Entonces esas consecuencias son las que van a determinar de qué manera el animal con que estamos trabajando seguramente va a seguir respondiendo, ¿sí? Pero pues esos estímulos reforzantes también, como los que indica Pablo, son eventos que al seguir esa conducta aumentan la probabilidad de la ocurrencia de la misma. ¿Por qué? Porque son estímulos reforzantes, ¿sí? Por eso es de que se aclara muy importante el hecho de que haya, de que el animal esté deprivado de alimento, porque si no, no respondería, ¿sí? La comida no sería reforzante para ellos, ¿sí? Entonces, esos estímulos reforzantes se les denomina pues también reforzadores positivos, ¿sí? Algunos estímulos refuerzan conductas sin que el organismo haya tenido una experiencia alguna con ellos, ¿no? Pero son estímulos, reforzadores positivos, estímulos que refuerzan ciertas conductas como tal. Entonces, hay otros estímulos que, por ejemplo,
adquieren la función de reforzar conductas a través de la experiencia del organismo con ellos, ¿no? Entonces, acá nos metemos un poco con el aprendizaje social, con Bandura inclusive, cuando él dice de que yo aprendo de los éxitos y los fracasos de las demás personas. Entonces yo observo, yo analizo, yo interpreto, yo guardo información y yo sé que esto que yo hice ahorita, seguramente si yo lo replico más adelante, en una semana, en un mes, seguramente voy a tener pues voy a reforzar ese tipo de conductas porque me han funcionado, con anterioridad me ha funcionado, entonces eso termina favoreciéndome hasta que deja de funcionar, porque lógicamente todo cambia, absolutamente todo cambia, todo no se mantiene. En algún momento ustedes y yo hablamos de uno de los capítulos de Bart Simpson, precisamente que le reforzaban cierto tipo de comportamiento hasta llegar al momento en que ya no le reforzaban a él, entonces esa conducta empezó a disminuirse. ¿Por qué? Pues porque ya no son reforzantes para ellos, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con esos estímulos provocadores, esos estímulos reforzantes, pero también hay otra serie de estímulos que nos plantean en el análisis experimental del comportamiento que busca pues también modificar comportamiento, ¿no? Entonces estamos hablando de estímulos aversivos, ¿no? Los estímulos aversivos, como su nombre lo indica, lo que pretende es disminuir una conducta, ¿sí? Estímulos aversivos, ¿sí? Profe, Señor. eso es más o menos lo que puso Skinner de castigo y refuerzo. Sí, digamos que esto termina haciendo de que se utilicen esos términos de castigo, de refuerzo negativo, de refuerzo positivo, de castigo positivo y de castigo negativo, ¿no? En últimas, eso plantea que cuando hay cierto tipo de estímulos aversivos, que son eventos que aumentan digamos, la sensación de molestia en las personas, si estamos hablando de la gente, esos estímulos aversivos, pues seguramente yo no quiero que se sigan presentando porque pues no son para nada agradables, ¿no? Entonces ahí se habla o se le da ese espacio para que Skinner trabaje lo que tiene que ver con los programas de reportamiento y cuando él habla de un reportamiento negativo como tal, ¿no? Entonces, dice que para hablar un poco de ese reportamiento negativo, dice que cuando la eliminación de un estímulo aversivo, ¿sí? Cuando la eliminación, escuchen bien esto por favor, cuando la eliminación de un estímulo aversivo mantiene o aumenta la tasa de respuesta de una persona o de un organismo, dicho estímulo recibe el nombre de reforzador negativo, ¿sí? Vuelvo y digo, cuando la eliminación de un estímulo aversivo mantiene o aumenta la tasa de respuesta de un organismo, dicho estímulo recibe el nombre de reforzador negativo. ¿Ustedes me podrían, por favor, dar un ejemplo de un reforzador negativo? ¿Cuál podría ser? Profe, ahí se podría, digamos, poner como la mamá con un hijo. Entonces, digamos, como que para que aumente la conducta o la refuerce, entonces se le quita como una tarea, algo que no le guste. O sea, digamos, el niño eh, tiene que organizar el cuarto, un ejemplo. Entonces, sería como algo displacentero para él. Entonces, se le quita como esa actividad, como... ¿Se le suspende ese castigo? ¿Algo así? ¿Te refieres? Sí, señor. Sí, exactamente. O sea, por algún evento yo tuve que sancionarlo a él y entonces le estoy diciendo, ahora usted tiene que tener usted tiene esta actividad adicional, ¿sí? Esta actividad adicional se le va a retirar solamente si usted hace esta otra actividad, ¿sí?
Usted tiene esa... Pues ahí más o menos puse, bueno, ahí me puse a pensar en el ejemplo, entonces digamos, no sé, como para premiar al niño que tenga buenas calificaciones en el colegio, Ujú. entonces se le quita, digamos, no sé, tiene que hacer aseo sábado y domingo, entonces un día se le quita, como para que haya una forma de hedonismo y pues digamos, ¿Una forma, refuerza una forma de qué? como, sí, como esa sensación de hedonismo, Ah, ya, ok, de ok. placer. Sí, de bienestar. Sí, que haya esa sensación de bienestar, que es lo que refiere el hedonismo, ¿no? Es decir, que se plantea pues, en la medida que yo tenga esa conducta, pues me van a quitar algo que a mí me disgusta, algo que no me gusta. ¿Sí? Entonces, pues realmente sí tiene que ver con eso. ¿Sí? Vamos a mirar, espérense un momentico, ¿qué tiempo tenemos? Permítanme. 8:30, profe. Ok, si alcanzamos a ver este video que quiero mostrarles, permítanme. Permítanme, por favor. Vamos a mirar esto. Entonces, partiendo de esto, de lo que estamos hablando, de todo ese tipo de asociaciones, pues lógicamente es interesante e importante entender cómo Pablo pues, generó ese tipo de condicionamiento clásico para poder establecer un camino muy importante para el asociacionismo y el condicionamiento y la modificación de conductas. Entonces, miremos esto, por favor. No dura sino 3 minutitos. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю... Miren que esa conducta que tuvo allí Pablo de generarle cierto tipo de caricias al perro genera también como un proceso de aprendizaje al interior del perro, del animal. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque si fuese maltratado el perro, sería una variable adicional, una variable extraña que hace que de pronto el perro no salive, porque pues está tratando de sobrevivir a un maltrato que tiene cierto tipo de persona hacia él. Entonces,
se tiene que generar, o digo yo que en este experimento, pues él generó un ambiente supremamente cálido, un ambiente en donde pues, vimos este tipo de conducta. Entonces eso permitió que el perro no generara temor, porque pues igual pues cuando a uno lo golpean, cuando a uno lo maltratan, cuando uno sufre constantemente, pues esto genera entonces el miedo, el pánico. Entonces pues cuando un perro se ve atacado, se ve maltratado, pues reacciona de una manera pues agresiva. Entonces no va a responder, no va a generar ningún tipo de conductas de acuerdo a lo que yo quiero evaluar. Entonces esa variable que mantiene Pablo allí permitió que se generara un poco esa respuesta de salivación. ¿Ya? Verémoslo nuevamente y verán cuenta. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Bueno, ya cuando ingresemos nuevamente, que ya nos queda un minuto y medio casi, cuando ingresemos nuevamente quiero que hablemos al respecto de esto en cuanto a lo que tiene que ver con el análisis experimental. Entonces, ya nos volvemos a ver, muchachos. Permítanme un instante, ya regresamos.